Usted pudo ir a la canonización, ¿verdad? ¿Yo? El día de la canonización, ¿sí yo? Sí, exacto. Que entré al Papa. Pero ella le tenía mucha devoción al Beato y entonces se encomendó al Beato. Dice, ay Beato, y tus pobres sin comida, tus pobres sin comida. ¿Verdad? Lo tuve en las manos porque sí lo que hicimos fue, como veíamos que era una cosa milagrosa, ¿no? Pues así cogimos unas cuartillas, hicimos unos papelitos y entonces el párroco echó en un platito, nos echó así un cazo, ¿no? Y cogimos para guardar como una reliquia. ¿Has estado en la parroquia? Sí. ¿Has visto la placa que pone allí Sí, la fecha exacto, y demás? Exacto. Sí, el 23 de enero del 49. Entonces, aquí habíamos pasado por una guerra en España y había mucha hambre, y en casa del párroco, pues tenía un comedor para niños y para niñas. Se llamaba Luis Zambrano, que es venerable, la iglesia ya le ha reconocido en octubre como venerable, y entonces pues tenía un comedor para los niños y los domingos se hacía también comida y se salía a repartir, pero por las casas. Porque para que no vinieran ellos y se pusieran en cola en la puerta de la parroquia, y no sé, era más deprimente, ¿no? Y entonces se les llevaba a sus casas, y había además 2 sitios también en los que había muchos necesitados, que era la casa de todos y otro que le decíamos el cuartel, y allí había muchísimas familias. Bueno, pues a casa del párroco, la tarde antes, de los sábados, mandaban la gente de la parroquia que podía, pues mandaba los alimentos para que los condimentaran y servirlos. Y por donde ese sábado, pues no mandó nadie nada. Y entonces, pues la encargada de hacer la comida estaba preocupadísima porque llegaba el momento y no tenía nada. Claro, porque para los niños de diario, pues sí tenía, pero como ella contaba con que para el domingo siempre mandaban más alimentos, pues no había echado de remojo ni lentejas, ni judías, ni nada. Y estaba esperando, dice, a ver si me mandan arroz y chorizo o algún pollo o algo. Pero nada, nadie mandó nada. Entonces, viendo que llegaba la hora de comer y que no había comida para los pobres, nada más que tenía como 3 tazones de arroz. Bueno, perdona, es que necesito... Hace calor. Y entonces puso aquello y agobiada, dice, ella era de Ribera, que es precisamente de donde es San Juan Macías. Exacto. Era de Ribera, entonces era solo beato, todavía no era santo. El Papa lo canonizó a raíz Pablo de VI, lo canonizó con ese milagro. Usted pudo ir a la canonización, ¿verdad? Yo, el día de la canonización, esta soy yo. Sí, exacto. Que entré al Papa. Usted era una de las testigos. Yo esta. Ay, qué bendición tan grande, de verdad. Entonces, bueno, puso aquel poco de arroz y en el momento de echar el arroz, dice así de, ay, beato, y tus pobres sin comida, porque le tenía mucha devoción, como ella era de Ribera, pues le tenía mucha devoción. Nosotros aquí en Olivenza no lo conocíamos todavía, a lo mejor hubiéramos dicho corazón de Jesús, o Madre mía, Virgen Santísima, ¿no comprende? Pero ella le tenía mucha devoción al beato, y entonces se encomendó al beato, dice, ay, beato, y tus pobres sin comida, como él por lo visto en Lima se había distinguido en la portería del convento de la Magdalena, que era donde él estaba, de atender a los pobres, pues ella se encomendó a San Juan. Y bueno, se fue, como el arroz tarda un poquito en cocerse, dice, este arroz es que esto no sirve, vamos, para nada, pero bueno. Y entonces se fue a hacer otras cositas mientras se cocía el arroz, y la sorpresa de ella fue cuando volvió y se encuentra con que la olla donde ella había puesto el recipiente, donde ella había puesto el arroz, que era imposible con el poco de arroz que ella había puesto, estaba al borde, sin verterse, pero que era imposible. Entonces llamó a la madre del párroco, que estaba allí también, y al encargado de los niños. Dice, bueno, pues vamos a llamar al párroco, que era el venerable hoy, Luis Zambrano. Dice, vamos a darle un toque, y que... Entonces le dieron un toque al hogar,
que es de donde tú por lo visto has estado y te han mandado aquí, en el hogar, y resulta que yo estaba allí, en el hogar, en aquel momento, más otras personas, más que éramos, porque yo pertenezco al hogar de Nazaret también, y estábamos allí, entonces nos fuimos. Y yo siempre digo lo mismo, yo no vi el arroz que ella echó de primera intención, pero a partir de ahí ya sí, porque entonces el párroco dijo, venga, a traer una fuente, y sacó arroz, y empezaron a darle a comer a los niños, y entonces ya con nosotros allí todos alrededor del cacharro aquel, vimos como del fondo del recipiente empezaban a brotar los granos de arroz, unos granos de arroz como recién echados, unos granos de arroz como recién echados. Como crudos, dicen, duros, ¿no? Claro, crudos, como tú muy bien dices, y crudos. Y entonces pasaba el tiempo, el tiempo normal de cocerse un arroz, y cuando nos dábamos cuenta, al borde, otra vez al borde. Y bueno, entonces el párroco, siempre con nosotros allí, y toda la gente que quiso ya, porque claro, ya algunos salieron para la calle, ¡ay, que en casa de don Luis, ay, que allí en casa de don Luis, el arroz, que se está multiplicando el arroz! Y claro, la gente subía, bajaba, entraba, sí. Lo siento, me emociono un poco. Claro, una impresión tremenda. Entonces, bueno, sacó más y ya los niños comieron todo lo que necesitaban. Y entonces dije, bueno, pues traer una olla de las grandes, porque para la calle se llevaban unas ollas grandes con 2 asas de 12, de 14 litros, así era con lo que se salía a repartir a los pobres por sus casas y a la casa de todos y eso. Y entonces ya trajeron una olla de aquella, la pusieron allí y traspasaba de la que estaba en el fuego para la otra, y nosotros allí, y el arroz otra vez, un arroz recién echado, y se llenó una olla, ya salieron a repartir para la casa, ya vinieron, ya todo. Y así ya, hasta que vinieron a las 5 de la tarde, esto empezó sobre la 1, y estos ojitos viendo, muchos más. No claro. paraba en ningún momento. ¿Qué? Y no echaron ningún condimento, ¿verdad? Claro, nada, ni condimento, y además se cocinaba con carbón vegetal. ¿Tú sabes lo que es carbón vegetal? El carbón vegetal es un carbón que se hace de las ramas, de los troncos de árbol. Y eso, ¿no comprende? ¿Sabes lo que es una barbacoa? Sí. Debe ser como una leña o algo así. Una leña, eso, de leña. Ajá. Eso es, carbón vegetal es el carbón de leña. Y ese carbón se consume. Claro. Imposible que esté tanto tiempo. Era un fueguito así. Sí, claro, la cocina es pequeña. ¿La has visto? Sí. ¿Así? Sí. Bueno, la de hierro. Sí. La de hierro que estaba allí puesta delante. Exacto. Un fuego así, ¿eh? Y no se volvió a echar más carbón de leña ni nada. Se coció todo el arroz, ollas y ollas y ollas, desde la 1 del día hasta las 5 de la tarde, que vinieron ya diciendo que no había donde llevar ya más arroz, que no había. Y entonces el párroco dijo, bueno, pues retirar ya la olla del fuego, retirarlos del fuego, y se retiró y terminó el milagro. Ya. Dios mío, para nosotros es, bueno, para mí lo digo tal vez como de reproduciendo lo que todos allá en Perú sentimos. Es maravilloso de verdad que usted, que poder conocerla, de verdad. No, hija, no, porque tuve esa suerte, una bendición del Señor. Pues todavía aquí estamos 4 de aquel tiempo. Yo voy a hacer 94 años tenía 25 en aquel momento. Tenía 25 años, o sea que no te engaña nadie, ni no te estás chupando el dedo, ni nada. Lo has visto de tus ojos y lo has cogido. ¿Y es verdad que el sabor era agradable? Sí, yo no lo probé. Bueno, la gente se lo comió, si no tú comprenderás que no. No, claro, nada. Yo no lo probé, la verdad. Lo tuve en las manos porque sí lo que hicimos fue, como veíamos que era una cosa milagrosa, ¿no? Pues así cogimos unas cuartillas, hicimos unos papelitos y entonces el párroco echó en un platito, nos echó así un cazo, ¿no? Y cogimos para guardar como una reliquia, como una cosa milagrosa. ¿Usted lo tiene? Lo que pasa, no, porque luego ya, cuando ya se hizo el proceso y todo eso, ¿no comprendes? De acreditación. Pues ya nos lo pidieron y lo analizaron, se analizó en Valencia y después en Roma, lo analizaron para ver qué clase de arroz, un arroz que era imposible de ninguna clase que se pudiera multiplicar como no fuera divino. Una bendición de Dios, Exacto. Nada más que Dios.